Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre Ahriman, ¿ok? Ahriman, la caída masculina. Em, en el video pasado de Ahriman, en esta introducción de Ahriman, hablamos de cómo Ahriman es la caída masculina. Como Ahriman por si acaso es Satán, ¿ok? Entonces hablamos como Ahriman y Satán son lo mismo y cómo son la caída masculina. Y hablamos de Lucifer como es la caída femenina. ¿Ok? Entonces, hablamos de diferentes cosas, de cómo en el video de Lucifer hay más información que complementa esta información. Así que yo sí les recomiendo que las vean, ¿ok? Para que vayan agarrándole el hilo a esta información. ¿Ok? Entonces, en el video de Ahriman, en la introducción, hablamos de cómo este personaje bíblico es el arquetipo o como la metáfora que se utiliza para hablar de la caída masculina, ¿ok? Y en el video de Lucifer, no en el de introducción, en el segundo, en el que le sigue, hablamos de cómo Lucifer es la caída femenina y cómo esto se ve, los trastornos que, que crea, todo eso, ¿ok? Y hablamos un montón de cosas más extensamente. Em, por eso les recomiendo ver ese video, ese episodio, porque ese episodio va a ayudar a comprender eh, información de acá, ¿ok? Es como seguido. Hablar de Lucifer y de Iron es como seguido, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. En el video de Lucifer, hablamos cómo Lucifer es la caída femenina. Ya hablamos sobre la caída, o sea, sobre la energía femenina, que es la energía potencial o la energía creadora, y que la energía masculina es la que impulsa a esta energía, como el símbolo de Marte, la impulsa hacia afuera y a crear orden, ¿ok? A crear pero con orden. Y de eso se encarga eh, la energía masculina, que es ordenar y todo eso. Y junto a la energía femenina, crear. Entonces empezamos a hablar de todo esto, hablamos de cómo es que hay símbolos para representar la energía masculina y la energía femenina, que la energía femenina se le representa con una copa y a la energía masculina como un escudo y una lanza o una espada. ¿Ok? Entonces, y hablamos de cómo la copa, cuando está rebalsada o cuando hay vino o veneno o como algo que no sea agua bendita, es considerado Lucifer y cuando hay agua bendita es considerado Venus o bueno, otros nombres como Sofía, María y todo eso. Entonces ahora vamos a hablar de la energía masculina. ¿Ok? Entonces, en estas dos polaridades o estos dos polos o estas dos como conciencias, eh, siempre va a haber la que crea y el que ordena. ¿Ok? El hombre y la mujer. ¿Ok? Entonces ustedes esto lo van a encontrar en muchas partes, en mitos, en escritos sagrados. Adán y Eva son un ejemplo muy claro. Todo esto. Venus y Marte, todo esto. Entonces, entonces cuando la energía masculina es una energía o como un impulso de orden, ¿ok? Esto es como lo que más em, hablan o lo más, como de las virtudes más grandes que tiene la energía masculina, que es el orden, ¿ok? La capacidad de ordenar y planear y, y llevar a acción, ¿ok? Las virtudes masculinas las pueden buscar y son básicamente el orden, la disciplina, el estoicismo, el ser estoico, todo eso, el pensar racionalmente, lógicamente, todo eso.
¿ok? Todo eso es parte de la energía masculina cuando está en luz, ¿ok? Entonces, siguiendo el ejemplo del video de Lucifer, la energía femenina sería como un óvulo, que es una potencia creadora, que cuando este óvulo no es fecundado, se queda como en caos o en sueño, en ilusión, ¿ok? Y la energía em, masculina es como, bueno, sería representado como un espermatozoide, ¿ok? Y este esperma, si no fecunda, se queda como, bueno, se queda como ilusión, ¿ok? O se queda como infantil, como inmaduro, ¿ok? Y el óvulo se transforma en caos infantil, ¿ok? Ambos se convierten en niños, básicamente, ¿ok? Y ese es el mito de Venus y Marte, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de energía femenina y energía masculina, siempre o normalmente, bueno, en los misterios órficos se habla de Venus y Marte, que estos son la representación de la energía femenina en el cielo, en nuestro cielo y en nuestros chakras, ¿ok? Entonces Venus siendo el chakra sacro y Marte siendo el chakra plexo solar. Entonces, nos hablan de cómo Venus es la mujer, es la belleza, es el amor, es la suavidad, es la paz, es la felicidad, todo esto, ¿ok? Y como Marte es la acción, es el guerrero, es el que defiende, el que protege, el que ordena, el que planea, el que hace cosas, el que construye cosas, el que crea armas, crea, crea básicamente, orden y todo eso. Entonces, cuando estas dos energías o estos dos polos no armonizan, em, cuando estos dos, mira, estas dos, vamos a hablar de las caídas, pero cuando estos dos polos o estas dos energías se unen en armonía y crean a armonía, que es una de las hijas de Venus, crean una unión y crean deseo o crean amor, que es Cupido o Eros, ¿ok? Bueno, Cupido, ¿ok? Y crean a Cupido, que es el amor que los une más y da paso al chakra corazón, ¿no? Y eso lo voy a hablar en otro video, pero cuando no crean armonía, cuando no nace armonía y no nace esta unión, que es una unión más allá de lo físico, ambas polaridades caen. Y Venus queda, bueno, cae en los placeres bajos, en los placeres de la carne, en los pecados básicamente, y Ares crea, o Marte, cae con Deimos y Phobos, que son, de hecho, son sus lunas. Entonces Deimos y Phobos em, como que se apoderan de él, ¿ok? Que Deimos y Phobos son el miedo y la fobia. Entonces Ares o Marte o la energía masculina cae en miedo y fobia. Y miedo y fobia a que miedo y fobia a que lo ataquen, a que siempre lo estén atacando. Su miedo es perder, su miedo es no ser el primero, su miedo es no poder liderar todo eso, ¿ok? Su fobia, todo eso. Por eso siempre está como pensando que lo van a atacar y él ataca primero. O para o siempre piense que lo van a dañar, entonces él daña primero. ¿Ok? Entonces caen em, en estas dos sombras, los pecados y la frialdad, básicamente. ¿Ok? Entonces quedan como niños, porque estos dos los reconocen como adolescentes o como infantiles o inmaduros. Y ya los que serán como
como los adultos serían Gea o la Tierra y Júpiter o Saturno. O bueno, Júpiter o Zeus, no Saturno. Y ellos quedan como los adultos. En cambio, a Venus y a Marte, cuando no crean, cuando no se unen y no crean armonía y luego crean, luego de ahí nace Cupido, ellos quedan en desarmonía, ¿ok? Y crean la discordia y todo eso, ¿ok? De Marte. Marte tiene, tiene muchas como sombras, por así decirlo, en él, ¿ok? El miedo y la fobia, la discordia, la guerra sangrienta, el egoísmo, el narcisismo, todo eso, ¿ok? La mitología griega habla mucho de todo esto, de cómo Marte trae en la unión como caída, o en la caída o en la sombra, como que trae mucha sombra de guerra y todo eso. En cambio, Venus cae en los pecados, ¿ok? Y eso lo hablamos en el video de Lucifer. Marte o el plexo solar, cuando cae, cae en miedo, en fobia, crea la discordia, la entropía, todo eso. La guerra, guerra fría, porque no, ¿cómo le explico? No ha activado el corazón. Tanto Venus y Marte no han creado a Cupido, no han, Venus y Marte, Venus, el plexo solar, o sea, el sacro, y Marte, el plexo solar, no se han unido y no han creado armonía, por lo cual no ha nacido Cupido o el corazón. Entonces se quedan en la marca de la bestia y Ares o la energía masculina cae en frialdad. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir hablando. Entonces, cuando la energía masculina del guerrero, porque Marte es un guerrero, cuando la energía masculina del plexo solar cae en sombra, empieza a caer en sus miedos, en su sombra, ¿ok? Y se deja llevar por la mente y no por el corazón. Por eso se vuelve como una conciencia fría, porque se supone que el corazón es como la llama, el amor, la llama del amor que calienta como la conciencia, ¿no? Entonces queda como una conciencia fría, frialdad, ¿ok? Em, en vez de manifestar las virtudes del orden, la disciplina, todo esto, empieza a manifestar las desvirtudes de lo masculino. El control, la tiranía, la frialdad, la manipulación em, y muchísimas otras cosas, ¿ok? Entonces empiezan a crear, bueno, de la energía masculina salen muchos... la energía masculina cuando cae en sombra, como dijimos, Ares en luz es el que pelea en la guerra para proteger los santos. Pero cuando cae en sombra, em, solamente crea guerra, guerra fría, o sea, asesina a cualquiera. Entonces, cuando la energía masculina cae y empieza a herir, sus ataques son físicos, ¿ok? Tienen que ver con el dinero, con ataques físicos literales y todo eso, ¿ok? Entonces, su caída, que es la caída en el egoísmo, en el miedo y la fobia, en la discordia, en la inarmonía, en todo esto, se ve como Ahriman o como Satán, ¿ok? Entonces empiezan a ser tiranos, la energía masculina empieza a ser tirano, pero recordemos una cosa, cuando la energía femenina es el óvulo y es la energía creadora, sin un óvulo no hay con qué crear. La energía masculina, que sería un espermatozoide, es quien fecunda o como quien le da acción al óvulo.
sin espermatozoide, el óvulo solamente queda como en el aire, ¿ok? Entonces, la energía masculina, por así decirlo, es como la fuente de donde sale la energía masculina, ¿ok? Y esto es importantísimo para aprender de estos temas de polaridad y todo esto. La energía femenina y la energía masculina no son separados o no son en nuestra materia, sí, en la creación sí son separados, sí hay una energía femenina y una energía masculina, pero su origen es uno, o sea, ambos salen de la fuente, de Dios, del Logos, o como lo llamen. Entonces, de uno sale el otro, sin uno, el otro cae en caos, por ejemplo, la energía femenina. La energía masculina es una ilusión, porque no existe sin la energía femenina. Entonces, cuando no se unen, ambos, bueno, uno queda en ilusión como si no existiera, por así decirlo, o como, sí, bueno, una ilusión como una ilusión del hombre, una ilusión de padre, ¿me entiendes? Y en cambio la energía femenina es caos, o sea, solamente cae en caos. Y la energía masculina no se convierte por completo en una energía masculina, sino que en una ilusión. ¿Ok? De hecho, sí, bueno. Entonces, cuando la energía masculina empieza a caer en estos patrones de comportamiento de la sombra, de tiranía, de control, de todo esto, empieza a buscar una batería, por así decirlo, que le ayude. Porque como dijimos, el espermatozoide no puede crear, el óvulo sí puede crear. Entonces, lo que hacen, siguiendo este ejemplo, es que el tirano ocupa a una víctima para que su plan funcione, para que se cree su culto, para que se cree su gobierno, para que se cree sus reglas. Él crea reglas, pero tiene que haber alguien, personas que las sigan, porque si no nadie las sigue. ¿Cómo comienza la tiranía? Cuando hay un grupo de personas que escoge al tirano y hace que este tirano llegue al gobierno y controla a todos. Crea una tiranía, un gobierno tirano. Pero no puede suceder esto si no hay personas. Y a esas personas se le llaman Lucifer. ¿Ok? Y aquí es donde empezamos a ver cómo estas dos polaridades, aunque estén en sombra, trabajan juntos. Uno siempre va a necesitar del otro, ¿ok? Entonces, el tirano o Ahriman es el que crea guerras, todo esto. Crea guerras y crea órdenes, crea un orden que fluya o que funcione para él ganar, ¿ok? Siempre es ganar, ganar, ellos ganar, ¿ok? Es siempre yo ganar y ustedes perder. Yo triunfar y ustedes caer. Yo subir y ustedes bajar, ¿ok? Siempre es así como piensa, por así decirlo, está Ahriman, ¿ok? Em, por el miedo y la fobia que tiene de perder, de que alguien le gane, de que alguien lo mate, que alguien lo asesine y él ya no pueda como seguir sus planes, que él ya no pueda em, tener todo lo que quiere. Por eso Marte está con Deimos y Phobos, porque es su miedo y su fobia de morir, de que alguien lo ataque, de que alguien lo mate. Entonces él sube y mata a todos los demás, pero él sube y él gana. Y él triunfa em, por este miedo. ¿Ok? Entonces, él, Ahriman, crea tiranía y todo esto. Pero hay un misterio
que es que Ahriman no crea orgánicamente. La creación orgánica, que es lo que se estudia en la hermética, es que estos dos polos, el masculino y el femenino, o Venus y Marte, en otros mitos y en otras partes se explica diferente, pero estas dos polaridades se unen, crean armonía, crean a Cupido, el amor y el deseo, y crean desde allí. ¿Ok? O sea, es como si un óvulo fuera fecundado por un espermatozoide y crearan un humano. ¿Ok? Entonces, así es como se crea toda la realidad. Entonces, encontramos patrones de comportamiento aquí, tanto femeninos como masculinos, porque la unión de ambos crea a lo que sería el Hijo Santo o el Niño Santo o la realidad. ¿Ok? Entonces, estos dos polos se unen inevitablemente, porque o sea, se unen inevitablemente, siempre se unen, ¿ok? Y siempre crean, tanto en luz como en sombra, tanto en conciencia como en inconsciencia. Entonces, en luz funciona de la manera en la que los dos se unen de forma, se podría decir, espiritual, en donde Cupido es como el que entra allí, Cupido y Eros, que Eros es psique. Entonces, Eros, que es psique, y Cupido, que es el amor, que son como lo mismo en ciertos mitos, se hacen que estas dos polaridades se unan y creen, ¿ok? Y crean la materia, crean la realidad, ¿ok? En sombra, estos dos no se unen ni por armonía, ni por psique, ni por Eros, ni por Cupido, ni por nada. Se unen porque uno necesita del otro. Son vampiros energéticos. Entonces, Lucifer necesita del orden de Ahriman, del control de Ahriman, y Ahriman necesita de la energía de Lucifer para poder crear. Entonces, ambos se empiezan a como carcomer, ¿ok? Son como si fueran dos serpientes que estuvieran siempre peleando y es como un amor-odio, ¿ok? Es una relación tóxica, básicamente. Entonces, empiezan a como carcomerse el uno al otro, porque son vampiros energéticos, se quitan energía el uno al otro y crean un caos o una relación tóxica, se podría decir. Y lo que sale de allí es, bueno, después lo vamos a hablar, pero salen como seres como vacíos, cosas así. O sea, lo que sale allí es una ilusión, porque es vacío, ¿ok? No está lleno de amor o de alma, no tiene como un alma o una psique, porque no lograron manifestar a Eros o a Psique ni a Cupido, que son como lo mismo, ¿ok? Entonces sale como ilusión, ¿ok? Entonces lo que crean es ilusión. Cuando las polaridades están en luz, ambos funcionan como pilares, ¿ok? Este tiene, la idea es que deben de estar balanceados, deben de estar en luz, deben de no necesitar uno del otro, sino ellos ya se unen no por necesidad, sino por amor, por Cupido. Entonces tienen una unión de amor y de almas, de psiques, ¿ok? Entonces, ambos se unen más allá de la necesidad. Ellos, la energía masculina y femenina en luz, se une por amor, por
creación, para crear, para procrear, ¿ok? Para regenerar. Cuando estas polaridades caen, ambos necesitan del otro, porque uno es caos y el otro es ilusión. Entonces uno necesita sentirse real, uno necesita crear ilusiones, pero que puedan sostenerse, aunque sea por entropía. Y eso no lo puede conseguir sin el otro. Y el otro es caos y necesita control, necesita a alguien que lo controle y que pueda aprovechar su caos y pueda hacerlo caer en más caos. Entonces ambos se unen, pero por necesidad, ¿ok? O como por toxicidad. Entonces, lo que crean allí es que, bueno, Lucifer ve a Ahriman como su tirano, como un tirano, como, como si Lucifer fuera un esclavo y quien lo esclaviza fuera Ahriman. Así se ve Lucifer. Ahriman ve a Lucifer. Ahriman se ve así como el tirano, como el dios de todo, y por eso tiene que gobernar, pero necesita a alguien que le dé como energía o como que haga que sus creaciones se sostengan por entropía, y necesita a Lucifer. Entonces lo ve como una batería, ¿ok? O como de dónde sacar energía, ¿ok? Porque la única, la única energía que crea es la energía femenina. Entonces se ven básicamente como la víctima y el victimador. El tirano y a quien manda el tirano. O sea, el tirano y sus súbditos, básicamente. Entonces crean lo que se le llama el matrimonio del bajo astral o un matrimonio tóxico. O bueno, crean estas cosas. Entonces, Ahriman, cuando crea con Lucifer, estas creaciones que crean en luz o en conciencia, o cuando estas dos polaridades están en equilibrio y en armonía, crean se dice que crean orgánicamente o crean lo orgánico, ¿ok? O crean como lo real, lo que no es una ilusión de. Entonces crean, por ejemplo, la materia, que es orgánica, o sea, no es que esta realidad sea una ilusión de una computadora o algo así, sino que es orgánica, pero sigue siendo como una ilusión orgánica, sino que, bueno, sería como una ilusión de agua y no sería como una ilusión sintética, ¿ok? Y esa es como la diferencia. Entonces crean de lo orgánico, crean con lo orgánico, crean con los cuatro elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire. En cambio, las creaciones que hace Ahriman y Lucifer en esa unión tóxica son ilusiones. Crean inorgánicamente, crean lo inorgánico, lo que no es verdadero, lo que no es como lo que no crece, lo que no sigue el ciclo, el círculo de la vida, el ciclo de la vida, lo que no madura, todo esto, porque en las creaciones como santas, que es la realidad, vemos que existen ciclos, que por ejemplo las plantas y las flores y las verduras y todo, y el humano, tienen un ciclo de nacimiento, madurez y luego muerte. Y van así creando un ciclo que no tan solo se ve aquí en la Tierra, sino que se ve en el cosmos. O sea, se ve en diferentes esferas, se ve en estrellas, en seres, en todo, ¿ok? En la luna, en el sol, hay muchos lugares en los que se ve este ciclo porque es orgánico. Cuando hay un ciclo, que es el ciclo de Perséfone, o es el mito de Perséfone, donde
pasa por un ciclo en donde va al inframundo y luego regresa a la tierra y va al inframundo y regresa a la tierra y crea este ciclo o las estaciones que son lo que representan lo orgánico o lo material o lo natural o lo santo, ¿ok? Que es una caída y un descenso y un ascenso. Es morir y resucitar, resurrección. Entonces, cuando Ahriman y Lucifer crean algo sintético, o sea, es algo que no contiene como los ciclos de la vida, porque no tiene vida. Porque recordemos que allí no apareció Eros o Psique. Entonces no hay alma que hay allí. En sus creaciones no hay alma, no hay espíritu, no hay como la chispa de la creación. Por eso tampoco tiene ciclos, porque no tiene vida. Entonces no muere. Es una ilusión. ¿Ok? Entonces, al orgánico siempre se le llama Cristo, porque es el mito de Cristo o de Jesús, como de María, que sería la energía femenina, y José, o bueno, o Dios, Dios que sería la energía masculina, al unirse en amor y al nacer armonía, Cupido y Eros, sale de allí Cristo o Jesús. Y es este mito, o sea, es lo mismo a lo que nos referimos cuando hablamos de que la energía femenina y la energía masculina se unen para crear lo orgánico o la materia. Es esto. Entonces siempre a lo orgánico o como lo que es, sí, bueno, a lo orgánico se le llama Cristo o como el movimiento de Cristo, o van a encontrar ciertas personas que te explican que seguir el camino de Cristo es seguir un camino orgánico que tiene que ver con comida orgánica, em, ser orgánicos nosotros mismos en nuestra personalidad, todo esto. Y lo inorgánico siempre se le llama el anticristo, porque es lo que va en contra de lo orgánico, en contra de lo real, o lo que tiene este ciclo, ¿ok? Y se le llama el anticristo. Entonces, de Ahriman y Lucifer sale el anticristo. De María y Dios sale Cristo, ¿ok? Y aquí se ve este tema de cómo como que Ahriman es el anticristo porque es lo inorgánico. Y como em, Jesús o Dios es Cristo porque es lo orgánico, ¿ok? Y ahí hay otro misterio que lo vamos a ir hablando en episodios futuros. Entonces, Ahriman es el anticristo o la ilusión, ¿ok? Es una ilusión. Entonces, un ejemplo de esto sería con las cartas del tarot. En las cartas del tarot tenemos al mago y a la sacerdotisa. El mago es el que crea y ordena y trabaja con los 4 elementos. La sacerdotisa es la que fecunda, ¿ok? Y luego sale eh, la emperatriz, que sería la madre, es la que da luz, ¿ok? Entonces, tenemos al mago, que es el que crea y trabaja con los 4 elementos y los ordena y les da un orden y un patrón, y la energía, la suma sacerdotisa, que es quien fecunda ese trabajo del mago. Y luego la emperatriz es quien da luz ese trabajo, ¿no? Entonces, el mago, cuando está invertido, el potencial que tiene, que es lo que hace que trabaje con los 4 elementos, que es lo que hace que los 4 elementos le obedezcan y creen y se moldeen, lo pierde. Por lo que hace es ilusión. No sé si me entienden. El mago, en vez de
crear con los cuatro elementos, porque los cuatro elementos le hacen caso a él, lo que hace es trabajar con lo sintético o así como ilusiones. Te hace un truco, te hace el truco de que te hace creer que él hizo magia, que él creó, em, no sé, una conciencia nueva a través de algo sintético. ¿Por qué? Porque no puede trabajar con los cuatro elementos, porque no lo comprende, porque no tiene espíritu o no tiene lo que sería el quinto elemento, o no tiene como la chispa que hace que los cuatro elementos obedezcan al mago. Entonces lo que hace es no trabajar con los cuatro elementos o con lo orgánico y crea una ilusión de una creación. Crea una ilusión. Y la suma sacerdotisa. Bueno, la suma sacerdotisa es cuando cae o cuando está volteada, invertida, es básicamente como desequilibrio, es caos, es, no es como si fuera una balanza que nunca se pudiera equilibrar. Siempre está o uno más arriba o el otro o así, ¿ok? Entonces ahí vemos como de nuevo estos como dos arquetipos, ¿ok? Entonces, el Ahriman siempre van a ver que, o en escritos, que Lucifer es el que crea los pecados, es el que hizo que los ángeles cayeran, es el que tienta a los demás. Y Ahriman o Satán es como el que intenta engañar a los demás, es el que intenta crearle ilusiones. Lucifer los tienta a hacer algo, pero Ahriman o Satán les crea ilusiones para que se la crean y Ahriman pueda tomar control, porque les gusta el control. Entonces, siempre van a encontrar esto en escritos como la Biblia y cualquier otro escrito que hable de Lucifer y Ahriman. ¿Ok? O, y, o Venus y Marte, o Afrodite y Ares. ¿Ok? Siempre van a encontrar esta información de cómo Ahriman es como el que crea ilusiones, que no crea realmente. ¿Ok? Es como si intentara hacerte un truco. ¿Ok? Entonces, Ahriman, lo que también crea es el egoísmo. ¿Ok? Lucifer, cuando ustedes busquen en libros y así, Lucifer siempre va tentando a los demás para que caigan con él, para que caigan como los ángeles que fueron con él. Porque a Lucifer le gusta la comunidad y le gusta hacer bola, le gusta estar en compañía. Entonces siempre va a estar buscando a personas a quienes tentar para que caigan con él y estén con él. Lucifer, bueno, Ahriman o Satán siempre les crea ilusiones a los demás para controlarlos. Nunca como que escoge a alguien para que lo ayude o, o controle junto con él. Siempre es él el que controla. Siempre él es el que tiene que ilusionar a los demás para él controlarlos. Entonces, a Lucifer, a Lucifer le gusta la comunidad y es muy como amigable, por así decirlo. Pero Ahriman es muy como individual, muy individual. O sea, es yo y yo. En cambio, Lucifer es todos, ¿ok? Todos somos todos y de ahí sí. Entonces, a Lucifer le gusta la comunidad y a Ahriman le gusta la individualidad, pero extremadamente, ¿ok? Entonces,
donde se encapsula la energía masculina, como ya dijimos, bueno, la energía, bueno, sí, donde se encapsula la energía masculina es en el plexo solar. También hay otros chakras como el chakra garganta, que es de energía masculina, pero normalmente solamente se hablan de los chakras de abajo porque es como lo más común que todos tengamos estos tres chakras activos y no los chakras de arriba. Entonces, donde se encapsula o donde se encuentra por primera vez la energía masculina es en el plexo solar. Entonces, el plexo solar tiene un misterio, que es el de Ares o Marte, y cómo carga con Deimos y Phobos y todo esto. Pero tiene otro misterio, y esto también lo vamos a ver. Bueno, en el plexo solar se dice que el plexo solar es nuestra, em, como nuestra segunda mente, o como que es la mente del humano. Se encuentra aquí como en el estómago o como por aquí, en el plexo solar básicamente. Y se dice que en este plexo solar se encuentra el ego, que el ego es lo que nos da la individualidad o la personalidad, ¿ok? Y esto ya lo hemos hablado muchísimo. Entonces, en el plexo solar se encuentra, como ya dijimos, el ego. El plexo solar es Ares y es Ares y tiene el ego, ¿ok? El ego es lo que ayuda a Ares o a Marte a poder combatir, a poder proteger a Venus, ¿ok? Que sería, bueno, entonces, cuando el ego logra dominar a Ares y se hacen como uno, o Ares cae en su sombra, que es el ego, el plexo solar se convierte en el ego. O sea, ya ahí no se encuentra la energía masculina santa, sino es el ego. Y a eso se le llama Ahriman o Satán. Entonces, el ego, que es la ilusión de la separación, porque recordemos que el ego es lo que nos da la individualidad, es en verdad una ilusión, porque la idea es que somos todos uno, porque todos vinimos de la misma fuente, entonces somos todos uno, somos todos iguales. Pero cuando creamos ego, creamos la ilusión de que somos separados y de que somos individuos separados y diferentes, y yo me llamo de tal forma, tú te llamas de tal forma, ella se llama de tal forma, esta otra persona se llama de tal forma, así. Y somos todos separados, tenemos diferentes alturas, tamaños, em, peso, piel, ojos, de todo. Somos diferentes, tenemos diferentes gustos. A mí me gustan ciertas cosas, a él le gusta el rock, a él el pop, todo eso, ¿ok? Jugamos o creamos la ilusión de que somos separados, y eso es lo que nos da el ego, la individualidad, que es como una ilusión, ¿ok? En planos abstractos, aquí en la materia es real, ¿ok? Entonces, el ego nos da la ilusión de que somos individuales. Y el ego, cuando cae en sombra, crea la desvirtud de la energía masculina. Entonces, Ahriman o Satán es el ego, que es la ilusión. Porque el ego nos da la ilusión, porque es la ilusión de la individualidad y de que somos diferentes unos de otros. ¿Ok? Y que yo me tengo que preocupar de mí porque solamente como que convivo conmigo. O sea, yo estoy viviendo mi vida material con mi cuerpo, entonces como que me cuido. Y la otra persona es allá y yo me llamo de tal, esa persona de tal, así. ¿Ok? Entonces, Ahriman es el ego y es el Deimos y Phobos, es Deimos y Phobos, es el miedo y la fobia, es la eh, discordia, todo eso. ¿Ok? El ego crea lo inorgánico,
¿ok? Y esto lo vamos a ir hablando cuando demos ejemplos, ¿ok? Voy a ir hablando de cómo hay personas que crean o sea, que crean ilusiones ópticas y ilusiones en sí, que son los Arimans, o los que siguen a Ariman, o los que siguen al ego, ¿ok? O siguen a Marte, ¿ok? Entonces, el ego, cuando cae en sombra, cae en el egoísmo y cae en el narcisismo, que esos son, el narcisismo es el trastorno, el trastorno que crea la caída masculina. La energía masculina, la energía femenina cuando cae, que crea histeria, bipolaridad y TLP, o trastorno límite de la personalidad. Cuando, y bueno, el personalidad múltiple, ¿ok? Porque se va fragmentando. En cambio, Ariman crea narcisismo y egoísmo, porque es él, ¿ok? Es quien se quiere posicionar en la punta del triángulo, ¿ok? De ahí salen muchas eh, esquemas piramidales en donde el de arriba siempre es el tirano y el de abajo es la víctima, porque es Ariman, o estas como construcciones arimánicas donde siempre el tirano tiene que estar arriba, porque a Ariman le encanta ser como el centro de atención o el que controla a todos, es el tirano, le encanta ser el tirano, ¿ok? Entonces, em, Ariman crea estos trastornos em, del narcisismo, y cuando va cayendo más en sombra, va creando el trastorno de la sociopatía, en donde ya las personas atacan físicamente a otra persona sin remordimiento alguno, o sea, con frialdad, porque, em, porque Ariman, o el ego, es una conciencia fría, porque no está allí, o no ha conectado con Psique, con Eros o con Cupido. No ha conectado con ese como fuego que trae Psique. Entonces es una conciencia fría, por lo cual no siente. Entonces cuando ataca solamente como para sentir placer, eh, pero no siente. Por eso en esta relación tóxica que tiene con Lucifer, intenta sentir placer, pero no puedes. O sea, o sea, sienten como un placer que trastornado, que es de siempre querer eh, que controlar a los demás. Ese es su placer tóxico o trastornado, que es siempre sentir placer por controlar a los demás. Entonces siempre está en control y controle a los demás. Entonces crean esta sociopatía que caen como en frialdad, entonces empiezan a atacar físicamente, como los asesinos seriales, o empiezan a crear empresas fantasmas, empiezan a robar dinero, empiezan a quitarle propiedades y cosas materiales a los demás para ellos ir ganando. Y ellos no sienten nada, sienten como su placer tóxico de siempre estar controlando, de siempre tener más que los demás. Entonces, esa es como su caída, y ya luego la caída más baja es la sociopatía. ¿Ok? Pero la psicopatía, que diga. Pero la sociopatía sería como lo que más alcanza. ¿Ok? Entonces, cuando Ariman y Lucifer
caen y crean estos trastornos de TLP y el narcisismo, empieza y empiezan a interactuar entre sí y empiezan a, em, a hacer esto de que se empiezan como empiezan a actuar como vampiros energéticos y se empiezan como a se podría decir como a matar uno al otro. Se crea lo que en psicología se conoce como el ciclo de abuso, que es donde estas dos polaridades en caída de conciencia empiezan a como atacarse y a amarse de una manera tóxica, que eso no es, no es amor, sino eh, es estar en la marca de la bestia, es caer en el ego, es caer en la sombra, ¿ok? Es, sí, bueno, es control, es toxicidad, es lo inorgánico. Entonces empieza a suceder el ciclo de abuso donde el narcisista empieza a crear todo como una estrategia para usar al borderline, al que tiene trastorno límite de la personalidad, que sería Lucifer. Entonces lo empieza a usar, empieza a crear toda una estrategia y todo pasos para poder ir controlando a Lucifer, ¿ok? Para irle sacando energía, para aprovechar su caos, ¿ok? Entonces empieza a crear todo el ciclo de abuso. Que bueno, también el Lucifer también a veces lo aplica, ¿ok? Pero normal es el ciclo de abuso narcisista, porque el narcisista o Ahriman es quien lo utiliza. Lucifer, cuando una energía femenina cae y empieza a como convivir con el ego, empieza como a también manifestar un poco este ciclo de abuso, ¿ok? Y quizás no lo haga con su pareja, pero sí, por ejemplo, con amistades, con todo eso, ¿ok? Entonces empieza a ver este caos y, por ejemplo, el, el yin y el yang empieza estas dos energías a perseguirse una con el otra, porque nunca descansan, o sea, siempre están así persiguiéndose y dando vuelta y siempre como quitándole al otro y empieza a ver esta como guerra, ¿ok? Que se le llama como la guerra de los sexos, en donde siempre hay una guerra entre el hombre y la mujer, pero internamente siempre uno le está quitando al otro. O sea, siempre va a haber, siempre se va a ver que este gana en esta guerra y gana de estos más popularidad, o sea, ganan más poder. Y estos ganan en la guerra, ganan de esto más, más caos, más como libertad de. ¿Ok? Entonces, em, por ejemplo, lo podríamos ver políticamente, podríamos ver cómo por ejemplo, las feministas, bueno, las feminazis y la política de la derecha están en guerra siempre. Las feminazis con la derecha, ultraderecha, están en guerra. Están siempre batallando y peleando, pero siempre consiguen algo del otro. O sea, los de ultraderecha siempre consiguen popularidad, siempre consiguen más poder, más control, más tiranía. Y las feminazis siempre consiguen más descontrol, o sea, consiguen más personas que crean su diálogo, porque el de la ultraderecha hizo esto, entonces con esto
puede argumentar que yo estoy bien y que me tienen que empezar a seguir. Tienen que seguir el movimiento feminazi. Entonces empiezan a crear más caos porque los de ultraderecha les permiten, o como que eso es como lo que ganan de esta guerra. ¿Ok? Y lo podemos encontrar, esto lo podemos aplicar a muchas cosas, relaciones interpersonales, sea cual sea, pues, pareja, amigos, familia, de todo, en política, en todo. ¿Ok? Entonces, básicamente empieza a haber empieza a haber karma, en donde se van como, sí, bueno, se va creando karma, algo que los une kármicamente. Por eso existen como término de una relación kármica, porque hay dos personas que crearon karma, pero este karma ya depende, puede ser un karma bueno o un karma malo. Puede ser que el karma, la relación karmática es para aprender, o sea, surge porque desde vidas pasadas siempre se han encontrado como pareja y se han ayudado. Entonces ya se creó como un karma de que ellos se encuentran como pareja y se ayudan mutuamente en el camino. Entonces ya eso se transforma en una relación karmática, pero el karma no es malo, ¿ok? El karma es lo que los une allí. Y en una relación kármica tóxica sería donde ambos por vidas han creado karma que los une y los destroza. Entonces ya ahora se encuentran como pareja, pero sigue habiendo como matrimonio tóxico, donde se van destruyendo uno al otro. ¿Ok? Otra cosa que puedo agregar al video de Ariman es que Ariman como impulso, Ariman no tan solo se ve como un impulso que tan solo se manifiesta dentro de nosotros, sino que es como Lucifer, que Lucifer se manifiesta en un plano abstracto o en un plano más como cósmico o que permea en el universo. Entonces Ariman es igual, también se encuentra como un impulso en el cosmos o en el universo. ¿Okay? Recuerden que cada impulso que se encuentra en el cosmos o en nuestro universo se va a encontrar dentro de nosotros, y eso lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en videos de Ariman y Lucifer y otros videos que pienso hacer. Ok, entonces Ariman en el mapa de Rudolf Steiner se manifiesta tan solo en la última esfera de abajo, ya que Ariman es la ilusión de la separación. ¿Okay? Entonces, en el mapa de Rudolf Steiner, Ariman se manifiesta en la última esfera, que es la esfera de la tercera densidad, ¿okay? Según Ra. Entonces, se manifiesta en la tercera densidad, que tiene que ver con la individualidad y el ego. Y allí es donde se manifiesta Ariman, ¿ok? Y Ariman en planos así como más abstractos se vería como la ilusión de la separación, porque sucede algo en los planos abstractos en donde encontramos ángeles y arcángeles, que para poder llegar como a esos puntos hay que primero saber cómo ser individual, porque para ser un arcángel, y eso es lo que vamos a ir hablando más adelante sobre los arcángeles y todo esto, es que para poder llegar a ser un arcángel, los arcángeles son colectivos, son un colectivo de conciencias despiertas. Entonces, para llegar a ser ese colectivo, necesitamos llegar a ser individuos. Entonces, para poder ser un colectivo, colectivamente hay que aprender a ser individuos. Entonces, es como decir, para unirnos hay que saber quiénes somos para poder unirnos. Entonces es saber cómo
mm, utilizar el ego o Ahriman o la personalidad a nuestro favor, que es trascender el ego en personalidad mágica. Entonces, en el cosmos, Ahriman se manifiesta más como esta ilusión de la separación o como una individualidad, ¿ok? Que se ve más, bueno, en otros planos no se ve como Ahriman, porque Ahriman es la caída material de esta energía, más bien se ve como la energía masculina, ¿ok? Eh, y eso sería como eh, lo que quería como aportar al video. Otra cosa es que cuando vayan buscando sobre Ahriman y sobre todo este tema de Lucifer y así, en escritos así antiguos, se van a ir encontrando que siempre hay una metáfora de ir al desierto o ir como a la oscuridad y afrontarse a un monstruo o a Satanás. ¿Ok? Por ejemplo, está la metáfora famosa, o sea, está esta historia famosa en donde Jesús se fue al desierto y se encontró con el diablo, con Satanás. Y Satanás lo intentó como ilusionar, le hizo ilusiones. A lo que Jesús como que no cayó. Entonces estas metáforas son para explicar cómo es que se trasciende el ego, que es trascendiéndolo de forma como individua, o sea, trascendiendo tu ego, es como trasciendes ya hacia como la iluminación. Ok, también hay otras metáforas, otras historias, como por ejemplo Buda, él se fue a meditar debajo de un árbol y en eso fue tentado por Mara. Okay, que Mara sería como Lucifer, pero es la misma metáfora. Okay, es la misma historia de cómo llega un ser como malvado a tentar a estos como maestros o a estos como iluminados. Okay, entonces básicamente esto es hacer un trabajo de sombras. Ok, vamos a ir hablando más adelante sobre todas estas metáforas y qué significan y qué significan y qué simbolizan en nuestro cuerpo, en nuestros chakras, porque tienen un simbolismo en cada uno de nuestros chakras. Por ejemplo, el desierto tiene un simbolismo y significa algo que se encuentra en nuestros chakras. Y, y Lucifer y todo esto eh, Mara en el budismo, todo eso lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando, ¿ok? Entonces, eh, eso. Espero les haya gustado el video y que se inspiren a poder buscar sobre esta información, ya que en nuestro presente nos ayuda mucho poder eh, conocer esta información que es más psicológica que espiritual, ¿ok? Porque nos ayuda a poder como entender el comportamiento de las personas, del colectivo y todo eso. ¿Ok? Entonces, es como antroposofía, ¿ok? Pero con mi forma de pensar, ¿ok? Con como mis ideas y mi filosofía que yo he creado, ¿ok? Y sería apolosofismo. Obviamente, no quitándole el mérito a la antroposofía, por eso estos videos van a estar en la lista de reproducción de la antroposofía. Ok, entonces, bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ir hablando más profundo sobre estos misterios y estas metáforas que hay y las explicaciones de Rudolf Steiner sobre estos arquetipos. Ok, eso es.